próxima semana ya eh, tiene que seguir siendo presenciales. No por el gusto de mí o de otros auxiliares, sino porque así están, como les comentaba en el grupo, la normativa, ¿no? Y para no atrasarnos el avance, porque creo que la mayoría está de viaje, varios auxiliares pedimos permiso para, para hoy poder dar una ayudantiva, si bien allá en los módulos no nos permitieron dar, que podamos darlo virtual solamente por hoy, ¿ya? Así que eh, aprovechando igual que es virtual, vamos a ver unos temas que son un poco complicados, que es la parte de deducción de fórmula. Ya después, en la próxima semana, vemos un poco más de lo que es virtual, perdón, ejercicio isostático, ya para la subsiguiente y entrar a los ejercicios hiper, ¿no? Ya, entonces, aquí ustedes ven un ejercicio que ya se trata de la deducción de las fórmulas, ¿no? O sea, vamos a hacer los ejercicios más comunes que hay, o sea, las vigas con carga más comunes, puede ser simplemente apoyadas, vigas en voladizo, vigas con doble voladizo, o sea, las vigas más comunes, ¿no? Que ustedes van a ver o van a usar a medida que avancen en el semestre. Pero la vamos a cargar con carga genérica, ¿no? O sea, con carga usual. Por ejemplo, en voladizo, que es lo que siempre suelen ver, que en la punta del voladizo hay una carga puntual, ¿no? O que también aquí puede haber una distribuida. Entonces vamos a plantearnos distintas vigas comunes y corrientes o recurrentes, mejor dicho, y vamos de forma genérica a determinar cuánto es ese ángulo tita, ¿no? Que llega a ser el giro, y cuánto es la flecha en ese punto, ¿no? Deducir estas dos fórmulas que ustedes ven acá, para que cuando nosotros necesitemos volver a ver este ejercicio, pero ya con cargas reales, para evitar hacer todo el cálculo, directamente reemplacemos en la fórmula, ¿no? Reemplacemos, y así nos ahorremos tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. El ejercicio dice, para la carga mostrada en la figura, determina, inciso A, la ecuación de la curva elástica, ¿no? Que es la ecuación esta de acá que ven aquí, en función de Y. Para la viga en voladizo AB, ¿no? AB. El inciso B, la deflexión en el extremo libre, o sea, el valor de Y en el punto B. El inciso C, la pendiente en el extremo libre, o sea, esta pendiente en el punto B, ¿no? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Previamente lo que nos puede servir, como les decía, para dibujar el diagrama de deflexiones y de deformaciones, perdón, de deflexiones sí, y de deformaciones o de flecha, es dibujar el diagrama de momento, ¿no? Que es este que ustedes ven acá, que como les decía, la nomenclatura que usan los libros es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, pero nosotros en la universidad nos enseñaron la convención opuesta, que no está mal, solamente es una manera de trabajar, que era negativo arriba y positivo abajo, ¿no? Entonces cualquiera de las dos es válida y ustedes pueden usar para esta materia la que ustedes crean más conveniente, ¿no? Para diagramar al final el diagrama de pendiente y el de deflexión. Que yo para no, que no se olviden, ese diagrama de momento se lo dibujé acá, ¿no? Entonces, comencemos con el ejercicio. Primero, como les decía, tienen que irnos a la tabla, a las condiciones de borde de cada extremo, ya para, dependiendo de eso, nosotros veamos cuál vamos a usar. En este caso, las interrupciones de carga, o sea, los lugares donde hay una carga puntual, distribuida, etcétera, son estos dos puntos, el punto A y B. El punto A, como pueden ver, previamente a analizar esos puntos, en ese punto se encuentra el eje de referencia, ¿no? Aquí está, el eje Y y el eje X. Siempre lo vamos a colocar en el punto A, en el primer punto de cualquier viga, ¿ya? Para, a partir de ese punto, nosotros podemos organizarnos, ¿no? Y tomar la distancia. En este caso, si este es un empotrado, ¿no? Entonces yo digo, en el empotrado, ¿cómo selecciono en X el punto del empotrado? Con X igual a 0, ¿no? Porque
el eje de coordenadas está en ese punto. Entonces, yo digo, en x igual a 0, recordarán de su tabla de la primera clase, vimos que el giro era igual a 0, ¿no? O sea, el giro en A es igual a 0. Entonces ya tenemos una propiedad. Luego, también en x igual a 0, o sea, en xa igual a 0, en este punto, la deflexión es 0, porque es un empotrado. O sea, no tiene ni giro, porque el giro se lo absorbe el momento, y no tiene deflexión en ese punto, porque se lo absorbe la tracción en A, ¿no? Entonces, estas son sus condiciones de borde. Exactamente igual para la carga puntual en el punto B. Si me paro en un punto x igual a L, porque recorre la distancia L, el giro en B es desconocido, ¿no? O sea, si bien sé que es distinto a 0, pero ese valor distinto a 0 no lo conozco, y es lo que voy a calcular. De la misma manera con la deflexión en B. En x igual a L, xb igual a L, y está. El y sub B igual, es un valor que si bien es distinto a 0, no lo conozco. Lo voy a calcular, ¿no? Entonces, el primer paso, ¿cuál era? Era determinar la ecuación de momento, ¿no? Entonces yo, para no complicarme mucho, ¿qué es lo que hago? Ustedes recordarán que nosotros lo que hacíamos era agarrar de izquierda a derecha cualquier punto, podemos decir un punto SS, y de la parte izquierda del punto SS tomábamos una pequeña cota, ¿no? Esa era la cota X. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, solamente que para simplificar el cálculo, en lugar de yo hacer momento en S por izquierda, yo lo hice por derecha, que llega a ser exactamente igual, ¿no? Por estática. Pero se preguntarán aquí por qué L menos X. Sencillo. Entonces yo tengo que averiguar cuánto vale esta otra cota de acá a acá. Y yo gráficamente digo, si todo esto es L, toda esta longitud acá es L, y toda esta longitud acá es X, por lógica esto sería L menos X, ¿no? Entonces ese es el motivo por el que yo coloqué L menos X. Listo. ¿Qué más? Entonces, por izquierda al corte SS, tomo momento. O sea, con respecto a SS, solamente las cargas que están por la derecha, ¿no? O sea, la única carga aquí es la P. Aquí lo redibujé. Aquí está el corte SS que yo le llamé A. Entonces digo P por el brazo de palanca L menos X da P por L menos X, ¿no? Y fíjense que gira en sentido horario. Ustedes no tienen que decir horario positivo, anterior y negativo. Ustedes tienen que recordar cómo nosotros identificamos un momento positivo o negativo, ¿no? Entonces, si yo tengo, como en Resi 1 o en ISO 2, ¿no? Cuando nos enseñaban a diagramar momentos. Si yo tengo un momento así, es positivo. O sea, si hace que a ver, no, esto es negativo, ¿no? Si yo tengo un momento así, que hace que esta fibra de aquí arriba se traccione y que esta fibra abajo se comprima, este era un momento negativo. Y el caso opuesto era el siguiente, cuando yo tenía dos momentos de esta forma, ¿no? Donde la fibra de arriba se comprimía, o sea, al sectorcito de viga los momentos lo comprimían en la parte de arriba y en la parte de abajo lo traccionaban, ¿no? A eso identificábamos como un momento positivo. Entonces, fíjense, nosotros aquí vamos del corte a la derecha. Entonces, este momento, esta carga P va a generar, con respecto al corte, una carga por la derecha. Entonces, el momento del que estamos hablando es esto de acá a la derecha, ya sea este o este de acá. Entonces, me fijo cómo es este momento. Es con respecto a, es horario, ¿no? P por L menos X es horario. Entonces, entre este momento por derecha y este momento por derecha, ¿cuál es horario? Este de acá, ¿no? Entonces, fíjense, esto es negativo, por lo tanto el momento aquí es negativo, ¿no? Entonces, esta es la opción que ustedes tienen que usar en las ecuaciones para ver cuánto momento es positivo y negativo, ¿ya? Entonces, es este de acá, negativo. Por eso aquí le puse signo menos. Ya, entonces sigamos.
Voy a borrar esto y sigamos. ¿Qué más? De ahí vamos con el segundo paso, ¿no? Que era la ecuación de la pendiente, o sea, la ecuación de esta de acá, ¿no? De las titas, de los giros. Entonces planteamos, les decía, esta pequeña ecuación de segundo orden, ¿no? Que es la rigidez, o E por I, por la segunda derivada de Y con respecto a X, ¿no? Segunda derivada de Y con respecto a X. Eso va a ser igual al momento, a la ecuación del momento en ese tramo, a mx, ¿no? Y yo directamente en lugar de mx lo reemplacé el valor, ¿no? Menos p por l menos x, está acá. Integramos ambos lados, integro aquí, se vuelve primera derivada, e integro aquí, y lo resuelvo, ¿no? Tal como está acá. Y recuerden que al integrar, me queda una constante C1, ¿no? Que es esta constante que está acá. Una constante de un valor que yo no conozco. Ese valor yo lo tengo que calcular, ¿no? Ya tengo en primera incógnita. Entonces, calculémoslo de una vez. ¿Qué condición de borde me puede servir para deshacerme yo de esta C1? Sencillo, ¿no? Entonces yo digo, tengo que elegir una de las dos condiciones, ya sea A o B, que preferentemente me simplifique la ecuación, ¿no? Y casi siempre pasa eso en los puntos donde me da o bien el giro cero o la deflexión cero. Entonces, aquí como estamos hablando de la ecuación de giro, ¿no? De giro de la primera integral, a mí me conviene un punto donde me diga que el giro va a ser cero. ¿Y cuál es el único punto entre A y B donde el giro es cero? Es A, ¿no? Entonces, estas son las condiciones de borde que a mí me pueden servir. Entonces yo digo, en X igual a A, si X vale cero, o sea, en el empotrado, el giro va a ser cero, ¿no? Entonces hago ese reemplazo. Entonces, dense en cuenta si yo hago ese reemplazo aquí. O sea, aquí X reemplazo cero, aquí se anula, ¿no? Se va a ese término. Igual acá, si reemplazo X igual a cero, aquí igual se anula, ¿no? Porque sería cero al cuadrado y todo lo multiplicado por cero se hace cero. ¿Listo? ¿Qué más? Recordarán que esta expresión de acá, como les decía, va a ser igual a tita, ¿no? La derivada de y con respecto a x va a ser igual a tita. Y como tita aquí vale cero, lo simplifico también. Y esto va a ser cero. ¿Qué me queda? Me queda C1. Y todos los otros términos cero. Por lo tanto, C1 va a ser igual a cero, ¿no? Entonces reemplazo este C1 igual a cero en la misma fórmula acá. ¿Y qué me va a quedar? Esta fórmula que está acá. La misma, pero sin el valor de C1. Por último, despejo tita, que es derivada de y con respecto a x. Es decir, lo único que tengo que hacer es e y pasarlo a dividir, ¿no? ¿Y qué me queda? Me queda la ecuación de tita de todo el tramo AB. O sea, yo puedo reemplazar cualquier punto en X y automáticamente esta expresión me va a dar el giro, ¿no? En ese punto, el giro en ese punto. Hacemos lo mismo con el siguiente paso, que era la ecuación de flexión o de flecha. Igual, la misma ecuación que acabo de obtener de la ecuación de giro, que puede ser esta de acá, ya sin C1, voy y le integro, ¿no? Integro el lado izquierdo, me queda en función de y, integro el lado derecho y me queda lo siguiente, ¿no? Que al integrar esto, esta pequeña expresión, me queda la integral de esa expresión más el C2, o sea, la constante de integración 2, ¿no? De la segunda integral. Y lo mismo, agarro y planteo las condiciones de borde, ¿no? Entonces, del punto A me llevo estas dos condiciones de borde, que para x igual a 0, la deflexión va a ser 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ecuación de deflexión, ¿no? Entonces me llevo las deflexiones en las condiciones de borde. Entonces aquí está. Igual, este x, reemplazo en esa ecuación todos los puntos donde haya x, lo reemplazo con 0. Entonces aquí x igual a 0, hace que todo esto se anule, igual acá. Hay un x al cubo, hace que todo se anule. Y lo mismo acá, el y vale 0, ¿no? Así que igual esto se anule. Por lo tanto,
Por lo tanto, este C2 va a ser igual a cero. Que al volver a reemplazar ese C2 igual a cero en esta fórmula, me queda la misma fórmula, no solamente que sin el C2, tal cual lo ven aquí. Y listo. Ya tengo la ecuación de la deflexión, ¿no? En cualquier punto de toda esta viga. Y listo, ya cumplimos con el primer inciso, que era inciso A, la ecuación de la curva elástica para la viga en voladizo AB, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación de la curva elástica. El inciso C, el inciso B me decía la deflexión en el extremo libre. O sea, cuánto vale la deflexión justamente en este punto, ¿no? En el punto B, no en la ecuación. El inciso C, la pendiente en el extremo libre, ¿no? La pendiente, que es esta tita, y la deflexión en el punto B. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, si el ingeniero les pide hallar la deflexión y el giro, justamente en un punto, ya sea en el A o el B, en este caso en el B, o sea, para estos dos giros, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Sencillo. Agarran esta ecuación de acá y en lugar de X, reemplazan la posición del punto B. ¿Y cuánto vale la posición del punto B? L, ¿no? De 0 a B, L. Entonces no queda más aquí que reemplazar. Si quieren, hagámoslo acá. Entonces yo digo tita va a ser igual a P y en lugar de X le colocan la posición del punto B, que es L, ¿no? L y abajo lo copiamos 2 por la rigidez, que es E por I. Listo. Y al lado, X menos 2L, que sería L en lugar de X menos 2L, ¿no? Y ahí ¿qué obtenemos? El giro en el punto B. Lo único que estoy haciendo es agarrar esta fórmula de acá y en lugar de X le estoy poniendo en la posición del punto B. ¿Y cuánto es la posición del punto B? L, ¿no? L. Y aquí si quieren ustedes esto lo pueden simplificar, ¿no? Que sería tita igual, aquí si se dan cuenta es L menos 2L es menos L, ¿no? Y ese menos L por este L de acá, ¿qué te da? Te da menos P por L al cuadrado sobre 2 por la rigidez, ¿no? O 2 por E por I. Tal cual lo ven acá. Y listo, ya está la respuesta del inciso B, perdón, del inciso C, que es la pendiente en el extremo del voladizo, ¿no? O en el extremo libre del voladizo. Y aquí yo coloqué directamente la respuesta, ¿no? Me coincidió. Y si quieren la respuesta del inciso B, que es la deflexión en el extremo libre, o sea, Y sub B, lo tienen aquí, ¿no? Lo tienen aquí. Ya esto ustedes para practicar lo pueden hacer, ¿no? Y agarrar esta formulita que está acá y colocar en lugar de X la posición del punto B, que es X igual a L. O sea, donde hay X reemplazan L. Y les tiene que salir esta misma ecuacióncita que está acá a la izquierda, ¿no? Si coincide, está todo bien. Entonces, esa es la manera en la que se trabaja con deducción de fórmula, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta o todo está claro. Ya. Entonces, ahorita les comparto el siguiente ejercicio, ¿ya?
Ya, entonces sigamos. Ya acá hay un ejercicio más complicado, ¿no? Igual tenemos que hacer la deducción de la fórmula. Esto tienen que ir acostumbrándose porque a partir de esto, ustedes se van a hacer sus propias tablitas, ¿no? Sus tablitas de fórmulas y con carga genérica. ¿Para qué? Para que cuando ya entremos a los ejercicios hiperestáticos, vigas hiperestáticas, ustedes ya puedan resolverla de una manera más sencilla directamente por el método de tabla, así como lo vieron en los semestres pasados, ¿no? Así es como le pregunta el ingeniero en el examen, ¿no? Entonces, eso le preguntar en su primer parcial vigas hiperestáticas con distintas cargas o con varias cargas combinadas. Y para simplificar cálculos, lo que se hace es llevarse la tabla de flexiones y giros ya hecho y directamente se hacen los reemplazos, ¿no? Y así ganamos muchísimo tiempo porque estos exámenes suelen ser muy largos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo consiste un ejercicio cuando tenemos cargas distribuidas, ¿no? Que hasta ahorita solo vimos cargas puntuales y cargas concentradas de momento. Vamos a ver cómo son cargas distribuidas. Entonces dice el ejercicio que para la viga y las cargas que se muestran en la figura, determina inciso A la ecuación de la curva elástica en el tramo AB, en este tramo AB. Inciso B, la pendiente en el punto A. E inciso C, la pendiente en el punto B. O sea, el giro en A y el giro en B. Que como recordarán son distintos a cero cuando hablamos de apoyo, porque estos no tienen reacciones de momento. Entonces hagamos eso. Cuando para vigas ya más complejas, el primer paso ya no va a ser determinar la ecuación de momento, sino va a ser de calcular las reacciones en los apoyos, porque son valores que ya no conocemos. Entonces, lo primero que hago es calcular una sumatoria de momentos en el punto C. Aquí debe haber un error, es en el punto A. ¿Okay? Esto lo voy a ver. Esto hay que corregirlo. Y por último, una sumatoria de fuerzas verticales en toda la viga. ¿Okay? Toda la viga. Aquí es una sumatoria de momentos en el punto B. Un ratito lo voy a corregir esto. Sí, ahora sí. Entonces una sumatoria de momentos en el punto B. Sí, pero no se ve claro. Sí, ahora sí. Entonces, esto es cálculo de reacciones, no hay nada nuevo. Sumatoria de momentos en el punto B igual a 0. Hacemos las cargas, sacamos la reacción en el punto B igual acá. Sí, veo que aquí no coincide esto. Ahorita lo vemos. Y una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 en el punto B, ¿no? Tal cual lo ven acá. Ahorita corregimos esto, ¿no? Que no coincide. A medida que vayamos viendo el ejercicio, parece que esto lo copié mal. Pero esto está bien. Entonces, hagamos ese cálculo. A ver, resultante. Me parece que este de acá está mal. Este acá es un cuarto, no 7/4. Ya, entonces, eh, aquí tenemos la viga y lo primero que tenemos que hacer es, vamos a hallar los cálculos, los mismos cálculos que hicimos, pero en este caso, como tenemos dos tramos que ya son A, B y B, C, vamos a empezar por uno de los tramos. Empecemos por el tramo AB, ¿no? En el tramo AB igual vamos a hacer un corte en la parte intermedia del tramo, ¿no? Entonces puede ser este de acá, ese es. Entonces, a esa distancia va a haber una distancia X, ¿no? Y nosotros ese dibujo lo hemos representado aquí en la parte derecha, ¿no? En este apartado que está acá. Entonces, ¿qué más? Eh, del corte a la izquierda solamente tenemos la carga distribuida y la reacción de P sub A, ¿no? Y esta carga distribuida en función de X, sabemos que el resultante va a ser W por X, directamente para simplificar cálculos, ¿no? Y la ubicación de esa resultante al corte va a ser X medio, tal como ven acá, ¿no? X medio. Y listo, lo hacemos de la misma fórmula, de la misma forma. En el corte tomamos momento
de todas las cargas que están aquí al interior, a la izquierda. Y nos va a quedar de esta forma, ¿no? 1/4 por W por L por X, ¿no? Que es el brazo de palanca y la resultante, ¿no? Que es W por X por X medio, ¿no? Aquí está. W por X por X medio. Aquí ya está todo multiplicado entre sí, ¿no? Y como verán, aquí no hay nada extraño. Igual reemplazamos la ecuación de momentos en la ecuación de la segunda derivada e integramos una vez, e integramos dos veces. Y nos quedan estas dos pequeñas ecuaciones en función de la constante 1 y la constante 2, ¿no? O sea, hasta aquí todo está bien, no cambió nada. Tenemos las dos ecuaciones, ¿no? ¿Qué más? Hacemos lo mismo, pero ahora para el siguiente tramo, que es para el tramo BC, ¿no? Que es un voladizo, BC. Entonces igual hacemos el corte, para que sea más fácil lo hacemos por derecha, ¿no? El corte. Entonces el corte ya va a estar aquí en el lado izquierdo. E igual, esta longitud va a ser 3L medio menos X. ¿Por qué vale esa longitud? Aquí lo podemos hacer. El corte cuando hacemos un corte de B a C, sería más o menos por aquí, ¿no? Tu SS. Entonces, ustedes saben que la distancia a ese punto va a ser esta de acá. O sea, al punto SS se mide siempre la X. ¿Ah? La X. ¿Qué más? Pero también sabemos que de ese punto al apoyo móvil hay un punto L, ¿no? Hay un punto L. Entonces, primero, ¿cuánto vale esta longitud que está acá? De aquí hasta el punto C. Sabiendo que toda esta longitud que está acá, del principio al final, ¿cuánto vale? Vale L más L medio, que podría ser bien 2 medios, que L, 2 medios L más L medio, 3L medio, ¿no? 3L medio. Entonces, si todo esto vale 3L medio y esto vale X, al restarlas me quedará este pequeño tramito, 3L medio menos X, ¿no? 3L medio menos X. Entonces, es por eso que esa pequeña cota vale 3L medio menos X, ¿no? Este valor que está acá. Y es por eso que vale este valor, 3L medio menos X. ¿Qué más? Ahora, de la misma forma, vamos a agarrar esta pequeña carga distribuida de 2W y le calculamos su resultante, ¿no? Que es altura sobre base. 2W por su base, 3L medio menos X. Igual sacamos un momento con respecto al corte A, y yo digo momento con respecto al punto A de la resultante, sería resultante por el brazo de palanca, que es 3L medio menos X por un medio, ¿no? Por un medio. Entonces, sacamos momento en ese punto A y obtenemos la ecuación de momento, ¿no? Reemplazamos la ecuación de momento en la ecuación de la segunda derivada, integramos, volvemos a integrar, perdón, integramos y aquí reacomodamos, ¿no? Y obtenemos la ecuación ya más acomodada para integrar. Aquí lo único que hicimos antes de integrar es sacar este término al cuadrado, lo distribuimos y aquí lo multiplicamos por esta W. O sea, lo único que hicimos aquí es acomodar la expresión, ¿no? La acomodamos y luego integramos una vez, dos veces y obtenemos ya la ecuación de giro y la ecuación de deflexión, pero para el tramo BC, ¿no? Para el nuevo tramo. Fíjense que las constantes ya cambian. Constante C3 y constante C4, ya son constantes distintas, ya no son C1 y C2.
Y listo, una vez que ya tenemos las cuatro ecuaciones, dos de giro y dos de deflexión, en cada punto identificamos las condiciones de giro, ¿no? Aquí en el punto A, X0 y E0, en el punto B, XL, tita 1 igual a tita 3, y Y sub 1 igual a Y sub 3, ¿no? O sea, en este punto que está acá. Tita 1 es igual a tita 3, o sea, el giro del tramo AB, creo que eso está muy pequeño, se lo voy a agrandar un poco, ¿ya? Para que puedan identificarlo mejor. Entonces esto se lo voy a agrandar un poco, porque tal vez de repente no lo están viendo. Sí, y así. Esto igual se lo agrando un poco, y esto acá igual. Y listo. Entonces, en el punto B, ¿por qué digo que los giro 1 y el giro 3 son iguales? Entonces, el giro 1 en B quiere decir que el giro en el tramo AB, que es tita 1, va a ser igual al giro en el tramo BC, que es tita igual a 3. Igual con las deflexiones, ¿no? Y1 igual a Y3. Y en el punto C, ahorita vemos qué significa esto. Ya, se va a cortar la reunión, entra al mismo enlace y vamos a continuar ya. Así que al mismo enlace, chicos. Entonces nos quedamos aquí. ¿Ok? Ya, entonces como le decía que x igual a 0 y igual a 0. Le decía que en el punto B, en el libro de Tomás Alemán, está que en los apoyos fijos o móviles, no importa lo mismo, las deflexiones son iguales, ¿no? Una compañera me preguntaba que vio por qué no había escrito esto en la pizarra. Por el sencillo hecho de que de nada me sirve saber que son iguales las deflexiones en un apoyo móvil, si yo sé que justamente en ese punto la deflexión va a ser cero. Entonces sería como decir 0 igual a 0. Entonces directamente yo digo la deflexión en el punto B o en el apoyo móvil es 0. No necesito igualar esto Y1 igual a Y3. Directamente igual a 0. ¿Y qué es lo que hago ahora? Ya con las dos ecuaciones de cada tramo, o sea, 4, y las condiciones de borde ya comienzo a jugar. Entonces yo digo, de la ecuación 2, o sea, la ecuación de deflexión, esta que están acá, esta que ven acá, esta es ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Entonces yo digo, de la ecuación 2, o sea, en la ecuación 2, en la ecuación de deflexión del tramo AB, cuando x igual a 0, y igual a 0, o sea, este punto que está acá. Y automáticamente sabemos que reemplazando estos valores, en esa ecuación saco que C2 va a ser igual a 0. ¿Qué más? De la ecuación 1 le igualo con la ecuación 3. O sea, esta ecuación que ven aquí, la deflexión del tramo AB, que es de la 1, la igualo con la del tramo BC, que es de la ecuación 3, ¿no? Entonces las igualo. ¿Por qué? Por la condición de borde, ¿no? Que está en el punto B que me dice que los giros son iguales. Entonces igualo los giros. Y al mismo tiempo, en las X reemplazo por el valor de L, ¿no? Reemplazo L y hago mi correspondiente despeje, ¿no? Para saber cuánto vale las constantes que están ahí adentro, que serían C1 y C3, ¿no? Entonces me quedó una pequeña ecuación con dos incógnitas. C1 menos C3 igual a menos 25/24 por W por L al cubo, ¿no? Entonces esta ecuación que está acá, una ecuación con dos incógnitas. Hago lo mismo en el punto B, en el punto B, que si bien le decía que no tenía sentido colocar las deflexiones iguales, podemos hacer también ese artificio, ¿no? Igualar las dos ecuaciones. Igualo la ecuación 2 y la ecuación 4, o sea, las dos ecuaciones de deflexión. Y le coloco x igual a L en el punto B. En el punto B. Y, como dice acá, igualo la ecuación de deflexión del tramo AB y el tramo BC. Y me queda esta expresión que ustedes ven aquí, ¿no?
una expresión de una ecuación con tres incógnitas, C1, C3 y C4, igual a 0. Y por último, la ecuación 4, o sea, esta que ven acá, de la ecuación de deflexión del tramo BC, coloco la otra condición de borde, que esta que la que yo decía, ¿no? Que para X igual a L, aquí es igual a L, la deflexión va a ser 0, que es la condición del apoyo móvil, ¿no? X igual a L, Y igual a 0. Para X igual a L, Y igual a 0. O sea, en la parte de las condiciones de borde, lo único que tenemos que hacer es jugar con las condiciones de borde y reemplazarlo en las ecuaciones, ¿no? Y listo, me quedó esta expresión. Ahora si se dan cuenta, aquí tengo una ecuación en función de C1 y C3, otra ecuación en función de C1, C3 y C4, y una tercera ecuación en función de C3 y C4. Y yo quiero hallar esas incógnitas. Tres incógnitas y tengo tres ecuaciones. Entonces, sencillamente, ¿qué puedo hacer? Puedo hallar un sistema de ecuaciones de 3 por 3, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, esto se puede resolver en la calculadora. Si tuviéramos los valores de W, L, que no conocemos, directamente hago un sistema de ecuaciones de 3 por 3, meto a la calculadora y obtengo el resultado, ¿no? ¿Cuánto vale esas constantes? Pero aquí como estamos trabajando con términos sin valores, obligadamente tenemos que resolver el sistema de ecuaciones de 3 por 3 a mano, ¿no? Entonces esa parte ya me la voy a saltar, pero aquí la pueden ver, ¿no? Hago los reemplazos, pero de esa manera hallo el valor de C4, el valor de C3 y el valor de C1, ¿no? Con el sistema de ecuaciones de 3 por 3, ¿no? Que aquí ya les dejé el procedimiento, ¿no? Igualando 6 igual a 7. Esta sería la ecuación 5, 6, 7 y 8. Ya cuando se los pase el PDF, aquí les voy a colocar el número de ecuaciones. 5, 6, 7 y 8. Están en un orden correlativo. Aquí está. Reemplazo C4 en 8, reemplazo C3 en 6 y obtienen así la 3 constante, ¿no? Ya con todas las constantes puedo reescribir las ecuaciones de giro y las de deflexión y me quedan las siguientes, del tramo AB y del tramo BC, ¿no? Que era lo que yo buscaba. Y ya con eso encuentro lo que me pide el ejercicio, ¿no? En la deflexión, el giro en el punto A, que resultó ser 0, el giro en el punto B, que resultó tener este valor, y listo. Con eso ya he terminado mi ejercicio, ¿no? Para cuando tengo carga distribuida. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, o todo quedó claro, chicos. Quedó claro. Oh, perfecto, ya todo claro. Entonces, para no hacerlo muy larga, hasta aquí va a ser la ayudantía de hoy. Así que nos vemos la otra semana. ¿Listo? Hasta luego, chao, chao.